La revolución de la dialéctica. Samael Aun Weor. Primera edición México 1985. Presentado por www.nosissamaelaunweor.org. Prólogo. Nos, los maestros de la Blanca Hermandad, los miembros autoconscientes de la muralla guardiana, invitamos a todos los hermanos del orbe a la acción y a la meditación profunda de esta obra. Con los poderes que nos ha conferido el Padre de todas las paternidades y la jerarquía supraconsciente del mundo invisible de los Paramartas Satyas, invitamos a todos los movimientos de regeneración que hay en el mundo actual, en este instante, en este contexto histórico, a la reflexión serena de esta obra y a la acción por medio de su práctica. El maestro de esta obra está en proceso de autoperfección con todas las pruebas que esto implica en los mundos internos, frente a la jerarquía. Esta obra tiene como basamento a las escuelas antiguas de misterios y al trabajo íntimo del maestro por su experiencia que ha vertido en todas sus obras, principalmente, el matrimonio perfecto, mensajes de Navidad, psicología revolucionaria, la gran rebelión, el misterio del áureo florecer, las tres montañas siesta, su obra psicológica, la revolución de la dialéctica, así como sus demás obras, principalmente el Pistis Sophia de Velado. Reflexionad profunda y serenamente esta obra en libertad de todo prejuicio o preconcepto. Tratad de vivirla según vuestra acción del ser, vuestra iluminación particular, vuestra intuición íntima y según el rasgo psicológico característico particular. Observad los cambios dinámicos de vuestro propio ser al ir desapareciendo los defectos y egos particulares por medio de la fuerza divina de nuestra Madre Celeste, fundamento de toda perfección. Sin acción, sin práctica de todos estos parámetros psicológicos, de nada servirá leer este libro. Para poder saber hay primero que hacer. Tomad vuestra espada en una mano y la balanza en la otra y equilibrad el estudio y la práctica de cada parámetro. La espada es vuestra propia médula espinal y la balanza es la energía sexual del tercer logos. El fiel de la balanza es la voluntad soberana que lleva a la acción. Acción, meditación, reflexión, paciencia, prudencia, humildad y sabiduría, son las virtudes que pondremos en vuestras conciencias del ser para que podáis llegar a la autorrealización íntima. Para bien de todas las naciones y para bien de la creación, por voluntad del Padre de toda paternidad. El Padre eterno, el amor absoluto de todos los amores, el Creador, la divina fuente cristalina y pura de todo lo que existe y es en los mundos visibles e invisibles. Ahora, bebed en sus aguas puras y cristalinas para que llevéis a la práctica sus preceptos y vuestro real ser se acerque a los templos de misterios del mundo invisible. Así sea. Los maestros del templo de la fraternidad blanca. Reflexión. Nuestra posición es absolutamente independiente. La revolución de la dialéctica no tiene más armas que la inteligencia ni más sistemas que el de la sabiduría. La nueva cultura será sintética y con las bases de la revolución de la dialéctica. Esta obra es eminentemente práctica, esencialmente ética y profundamente dialéctica, filosófica y científica. Si se ríen del libro, si nos critican, si nos insultan, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Puesto que el que ríe de lo que desconoce, está en camino de ser idiota. Aquí va este tratado al campo de batalla como un león terrible, para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los tiranos ante el veredicto solemne de la conciencia pública. La revolución de la dialéctica. El monoteísmo siempre conduce al antropomorfismo e idolatría, originando, por reacción, el ateísmo materialista, por ello preferimos el politeísmo. No nos asusta hablar sobre los principios inteligentes de los fenómenos mecánicos de la naturaleza, aunque nos califiquen de paganos. Somos partidarios de un politeísmo moderno fundamentado en la psicotrónica. Las doctrinas monoteístas conducen, en última síntesis, a la idolatría. Es preferible hablar de los principios inteligentes que no conducen, jamás, al materialismo. El abuso del politeísmo conduce a su vez, por reacción, al monoteísmo. El monoteísmo moderno surgió del abuso del politeísmo.
En la era de Acuario, en esta nueva etapa de la revolución de la dialéctica, el politeísmo debe ser esbozado psicológicamente en forma trascendental, y además debe ser planteado inteligentemente. Hay que hacer un planteamiento muy sabio con un politeísmo monista, vital e integral. El politeísmo monista es la síntesis del politeísmo y del monoteísmo. La variedad es la unidad. En la revolución de la dialéctica, los términos bien y mal no se emplean, como tampoco los de evolución e involución, Dios o religión. En estos tiempos caducos y degenerados se hacen necesarias la revolución de la dialéctica, la autodialéctica y una nueva educación. En la era de la revolución de la dialéctica, el arte de razonar debe ser manejado directamente por el ser, para que sea metódico y justo. Un arte de razonar objetivo dará el cambio pedagógico e integral. Todas las acciones de nuestra vida deben ser el resultado de una ecuación y de una fórmula exacta, para que puedan surgir las posibilidades de la mente y los funcionalismos del entendimiento. La revolución de la dialéctica tiene la clave precisa para crear una mente emancipada, para formar mentes libres de condicionamientos, libres del concepto de la opción, unitotales. La revolución de la dialéctica no son normas dictatoriales de la mente. La revolución de la dialéctica no busca atropellar la libertad intelectual. La revolución de la dialéctica quiere enseñar cómo se debe pensar. La revolución de la dialéctica no quiere enjaular o encarcelar al pensamiento. La revolución de la dialéctica quiere la integración de todos los valores del ser humano. La enseñanza. Solo la vida intensamente vivida da una sabiduría perdurable, pero la mente, que es la que nos hace cometer los errores, nos impide llegar al anfiteatro de la ciencia cósmica. Los errores de la mente son esos yoes o defectos psicológicos que carga en su interior el animal intelectual falsamente llamado hombre. Los defectos psicológicos se encuentran en los 49 niveles del subconsciente. Los yoes o egos de los 49 niveles subconscientes no los podemos reconocer y encontrarlos, pues cada uno de ellos tiene partes en nuestros diferentes cuerpos. Para ello, debemos apelar a una fuerza superior a la mente para que los desintegre con su fuego serpentino, siendo esta nuestra divina Madre Kundalini. Solamente la Madre Kundalini de los misterios indostaníes conoce los 49 niveles del subconsciente. Los defectos psicológicos estudiados no forman parte de nuestro ser. Después de haber estudiado el defecto psicológico a través de la meditación, se le suplica durante la superdinámica sexual a Ramyo, la Madre Kundalini, para que lo desintegre con la fuerza sexual. Por medio del intelecto y la reflexión no podemos llegar a ver un defecto en la mente, allí quedan todos estancados, puesto que desconocemos los otros 7 cuerpos de la mente en donde el ego tiene su guarida. La mente, el intelecto, la razón, todas las formas más subjetivas con que trabaja el ser humano, jamás pueden llegar a los profundos niveles del subconsciente donde el ego desarrolla continuamente sus películas que adormecen nuestra conciencia. Solamente la Kundalini, con su fuego sexual, puede llegar a esos 49 niveles para desintegrar definitivamente eso que nos causa dolor, eso que nos tiene en miseria, eso que lastimosamente aman las personas, eso que la psicología materialista ha querido endiosar, eso que se llama ego y que la revolución de la dialéctica quiere destruir para siempre para lograr la revolución integral. Capítulo 1. Quien siente dolor o se sienta herido cuando le calumnien, le acusen o le levanten falsos testimonios, es señal de que todavía tiene vivo el yo del orgullo. SAW. La didáctica de la disolución del yo. La mejor didáctica para la disolución del yo, se halla en la vida práctica intensamente vivida. La convivencia es un espejo maravilloso donde el yo se puede contemplar de cuerpo entero. En la relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente, afloran espontáneamente, saltan fuera, porque el subconsciente nos traiciona y si estamos en estado de alerta percepción, entonces, los vemos tal cual son en sí mismos. La mejor alegría para el gnóstico es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos. Defecto descubierto, defecto muerto.
Cuando descubrimos algún defecto, debemos verlo en escena como quien está viendo cine, pero sin juzgar ni condenar. No es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto, se hace necesario sumergirnos en profunda meditación interior para atrapar al defecto en los otros niveles de la mente. La mente tiene muchos niveles y profundidades y mientras no hayamos comprendido un defecto en todos los niveles de la mente, nada habremos hecho y este continuará existiendo como demonio tentador en el fondo de nuestro propio subconsciente. Cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces, este se desintegra, al desintegrar y reducir a polvareda cósmica el yo que lo caracteriza. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Así es como vamos estableciendo dentro de nosotros un centro de conciencia permanente, un centro de gravedad permanente. Dentro de todo ser humano que no se halle en último estado de degeneración, existe el Buddhata, el principio budístico interior, el material psíquico o materia prima para fabricar eso que se llama alma. El yo pluralizado gasta torpemente dicho material psíquico en explosiones atómicas absurdas de envidias, codicia, odios, celos, fornicaciones, apegos, vanidades, etc. Conforme el yo pluralizado va muriendo de instante en instante, el material psíquico se va acumulando dentro de nosotros mismos, convirtiéndose en un centro permanente de conciencia. Así es como vamos individualizándonos poco a poco. Desegoistizándonos nos individualizamos. Empero, aclaramos que la individualidad no es todo, con el acontecimiento de Belén debemos pasar a la sobreindividualidad. El trabajo de disolución del yo es algo muy serio. Necesitamos estudiarnos a sí mismos, profundamente, en todos los niveles de la mente. El yo es un libro de muchos tomos. Necesitamos estudiar nuestra dialéctica, pensamientos, emociones, acciones, de instante en instante, sin justificar ni condenar. Necesitamos comprender íntegramente en todas las profundidades de la mente, todos y cada uno de nuestros defectos. El yo pluralizado es el subconsciente. Cuando disolvemos el yo, el subconsciente se convierte en consciente. Necesitamos convertir el subconsciente en consciente y eso solo es posible logrando la aniquilación del yo. Cuando el consciente pasa a ocupar el puesto del subconsciente, adquirimos eso que se llama conciencia continua. Quien goza de conciencia continua, vive consciente en todo instante, no solo en el mundo físico sino también en los mundos superiores. La humanidad actual es subconsciente en un 97%, y por ello, duerme profundamente, no solamente en el mundo físico, sino también en los mundos suprasensibles durante el sueño del cuerpo físico y después de la muerte. Necesitamos la muerte del yo, necesitamos morir de instante en instante, aquí y ahora, no solamente en el mundo físico, sino también en todos los planos de la mente cósmica. Debemos ser despiadados para con nosotros mismos y hacerle la disección al yo con el tremendo bisturí de la autocrítica. La lucha de los opuestos. Un gran maestro decía, buscad la iluminación, que todo lo demás se os dará por añadidura. El peor enemigo de la iluminación es el yo. Es necesario saber que el yo es un nudo en el fluir de la existencia, una obstrucción fatal en el flujo de la vida libre en su movimiento. Se le preguntó a un maestro. Signo de interrogación abierta ¿cuál es el camino? Signo de exclamación abierta ¡qué magnífica montaña! Dijo, refiriéndose a la montaña donde tenía su retiro. No os pregunto acerca de la montaña, sino acerca del camino. Mientras no puedas ir más allá de la montaña, no podrás encontrar el camino, replicó el maestro. Otro monje hizo la misma pregunta a ese mismo maestro. Signo de exclamación abierta allá está, justo delante de tus ojos, respondió el maestro. Signo de interrogación abierta ¿por qué no puedo verlo? Signo de exclamación abierta porque tienes ideas egoístas. Signo de interrogación abierta ¿podré verlo, señor? Mientras tengas una visión dualista y digas, yo no puedo, y así por el estilo, tus ojos estarán obscurecidos por esa visión relativa. Cuando no hay ni yo, ni tú, ¿se le puede ver?
Cuando no hay yo ni tú, ¿quién quiere ver? El fundamento del yo es el dualismo de la mente. El yo se sostiene por el batallar de los opuestos. Todo razonamiento se fundamenta en el batallar de los opuestos. Si decimos, fulano de tal es alto, queremos decir que no es bajo. Si decimos, estoy entrando, queremos decir que no estamos saliendo. Si decimos, estoy alegre, afirmamos con ello que no estamos tristes, etc. Los problemas de la vida no son sino formas mentales con dos polos, uno positivo y otro negativo. Los problemas se sostienen por la mente y son creados por la mente. Cuando dejamos de pensar en un problema, este termina, inevitablemente. Alegría y tristeza, placer y dolor, bien y mal, triunfo y derrota, constituyen el batallar de los opuestos en el cual se fundamenta el yo. Vivimos miserablemente toda la vida de un opuesto a otro, triunfo-derrota, gusto-disgusto, placer-dolor, fracaso-éxito, esto-aquello, etc. Necesitamos liberarnos de la tiranía de los opuestos. Esto solo es posible aprendiendo a vivir de instante en instante, sin abstracciones de ninguna especie, sin sueños, sin fantasías. ¿Habéis observado cómo las piedras del camino están pálidas y puras después de un torrencial aguacero? Uno, solo puede murmurar uno. De admiración. Nosotros debemos comprender ese o de las cosas sin deformar esa exclamación divina con la batalla de los opuestos. Josu, preguntó al maestro Nansen. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es el Tao? Signo de exclamación abierta. La vida común. Respondió Nansen. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo se hace para vivir de acuerdo con ella? Si tratas de vivir de acuerdo con ella, huirá de ti. No trates de cantar esta canción, deja que ella misma se cante. ¿Acaso el humilde hipo no viene por sí solo? Recordate esta frase, la gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones, y es difícil de hallar aún en los pensamientos más nobles. Le preguntaron al maestro Bokujo. Signo de interrogación abierta. ¿Tendremos que vestir y comer todos los días? ¿Cómo podríamos escapar de todo esto? El maestro respondió. Comemos, nos vestimos. No comprendo, dijo el discípulo. Entonces, vístete y come, dijo el maestro. Esta es, precisamente, la acción libre de los opuestos. ¿Comemos? ¿Nos vestimos? ¿Por qué hacer un problema de eso? ¿Por qué estar pensando en otras cosas mientras estamos comiendo o vistiéndonos? Si estás comiendo, come, y si estás vistiéndote, vístete, y si estás andando por la calle, anda, 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 pero no pienses en otra cosa, haz únicamente lo que estás haciendo, no huyas de lo que estás haciendo, no huyas de los hechos, no los llenes de tantos significados, símbolos, sermones y advertencias. Vívelos sin alegorías, vívelos con mente receptiva de instante en instante. Comprended que os estoy hablando del sendero de acción libre del batallar doloroso de los opuestos. Acción sin distracciones, sin escapatorias, sin fantasías, sin abstracciones de ninguna especie. Cambiad vuestro carácter, amadísimos, cambiadlo a través de la acción inteligente, libre del batallar de los opuestos. Cuando se les cierran las puertas a las fantasías, se despierta el órgano de la intuición. La acción, libre del batallar de los opuestos, es acción intuitiva, es acción plena. Donde hay plenitud, el yo está ausente. La acción intuitiva nos conduce de la mano hasta el despertar de la conciencia. Trabajemos y descansemos felices, abandonándonos al curso de la vida. Agotemos el agua turbia y podrida del pensamiento habitual y en el vacío fluirá la gnosis, y con ella, la alegría de vivir. Esta acción inteligente, libre del batallar de los opuestos nos eleva a un punto en el cual algo debe romperse. Cuando todo marcha bien, se rompe el techo rígido de pensar, y la luz y el poder del íntimo, entran a raudales en la mente que ha dejado de soñar. Entonces, en el mundo físico y fuera de él, durante el sueño del cuerpo material, vivimos totalmente conscientes e iluminados, gozando la dicha de la vida en los mundos superiores.
Esta tensión continua de la mente, esta disciplina, nos lleva al despertar de la conciencia. Si estamos comiendo y pensando en negocios, es claro que estamos soñando. Si estamos manejando un automóvil y estamos pensando en la novia, es lógico que no estamos despiertos, estamos soñando. Si estamos trabajando y estamos recordando al compadre o a la comadre, al amigo o al hermano, etc., es claro que estamos soñando. La gente que vive soñando en el mundo físico, vive también soñando en los mundos internos durante aquellas horas en que el cuerpo físico está durmiendo. Se necesita dejar de soñar en los mundos internos. Cuando dejamos de soñar en el mundo físico, despertamos aquí y ahora y ese despertar aparece en los mundos internos. Buscad primero la iluminación, que todo lo demás se os dará por añadidura. Quien está iluminado ve el camino, quien no está iluminado no puede ver el camino y fácilmente puede extraviarse en la senda y caer en el abismo. Son terribles el esfuerzo y la vigilancia que se necesitan de segundo en segundo, de instante en instante, para no caer en ensoñaciones. Basta un minuto de descuido y ya la mente está soñando al acordarse de algo, al pensar en algo distinto al trabajo o al hecho que estamos viviendo en el momento. Cuando en el mundo físico aprendemos a estar despiertos de instante en instante, en los mundos internos, durante las horas del sueño del cuerpo físico y también después de la muerte, vivimos despiertos y autoconscientes de instante en instante. Es doloroso saber que la conciencia de todos los seres humanos duerme y sueña profundamente, no solamente durante aquellas horas de reposo del cuerpo físico, sino también durante ese estado, irónicamente llamado de vigilia. La acción, libre de dualismo mental, produce el despertar de la conciencia. El KH. Tengo que declarar ante el veredicto solemne de la opinión pública que la meta fundamental de todo estudiante gnóstico es llegar a convertirse en un KH, en un cosmos hombre. Todos los seres humanos vivimos en un cosmos. La palabra cosmos significa orden y esto es algo que no debemos olvidar jamás. El cosmos hombre es un ser que tiene un orden perfecto en sus 5 centros, en su mente y en su esencia. Para llegar a ser cosmos hombre, es necesario aprender a conocer cómo se manifiestan las 3 fuerzas primarias del universo: positiva, negativa y neutra. Mas en el camino que conduce al cosmos hombre, que es totalmente positivo, vemos que a toda fuerza positiva se le opone siempre una negativa. A través de la autoobservación debemos percibir el mecanismo de la fuerza opositora. Cuando nos propongamos realizar una acción especial, ya sea la aniquilación del ego, el dominio del sexo, un trabajo especial o ejecutar un programa definido, debemos observar y calcular la fuerza de la resistencia, porque por naturaleza, el mundo y su mecánica, tiende a provocar la resistencia y tal resistencia es el doble. Cuanto más gigantesca sea la empresa, más grande será la resistencia. Si aprendemos a calcular la resistencia, también podremos desarrollar la empresa con éxito. Ahí es donde está la capacidad del genio, del iluminado. La resistencia. La resistencia es la fuerza opositora. La resistencia es el arma secreta del ego. La resistencia es la fuerza psíquica del ego opuesta a la toma de conciencia de todos nuestros defectos psicológicos. Con la resistencia, el ego tiende a salirse por la tangente y postula disculpas para callar o tapar el error. Por la resistencia, los sueños se tornan difíciles de interpretar y el conocimiento que se quiera tener sobre sí mismo se torna nublado. La resistencia actúa sobre un mecanismo de defensa que trata de omitir errores psicológicos desagradables, para que no se tenga conciencia de ellos y se continúe en la esclavitud psicológica. Pero, en realidad de verdad, tengo que decir que existen mecanismos para vencer la resistencia y estos son: 1. Reconocerla. 2. Definirla. 3. Comprenderla. 4. Trabajar sobre ella. 5. Vencerla y desintegrarla por medio de la superdinámica sexual. Mas el ego luchará durante el análisis de la resistencia para que no sean descubiertas sus falacias, que pone en peligro el dominio que él tiene sobre nuestra mente.
En el momento de la lucha del ego hay que apelar a un poder superior a la mente, el cual es el fuego de la serpiente Kundalini de los indostaníes. La práctica. Con la práctica, experimentación o vivencia de cualquiera de las obras que he entregado a la humanidad, el practicante lograría, es obvio, la emancipación psicológica. Existen gentes que hablan maravillas sobre la reencarnación, la Atlántida, la alquimia, el ego, el desdoblamiento astral y ante el mundo exterior son expertos en estas materias, pero esto solamente es estar intelectualmente informado. En el fondo, estas personas no saben nada y a la hora de la muerte, estos expositores quedan nada más que con conocimientos almacenados en la memoria, que en el más allá no les sirven para nada porque siguen con la conciencia dormida. Si uno está únicamente embotellado en teorías, si no se ha realizado nada práctico, si no se ha hecho conciencia de lo que he enseñado en los libros, si dejamos el conocimiento en la memoria, se puede decir que hemos perdido el tiempo miserablemente. La memoria es el principio formativo del centro intelectual. Cuando una persona aspira a algo más, cuando alguien mira a través de las limitaciones del subconsciente y ve aquello que tiene depositado en la memoria, y analiza o medita sobre el último acontecimiento o enseñanzas de un libro esotérico, entonces esos valores pasan a la fase emocional del mismo centro intelectual. Cuando se quiere conocer la honda significación de dichos conocimientos, y la persona se entrega de lleno a la meditación, obviamente tales conocimientos pasan al centro emocional propiamente dicho y se llegan a sentir en el fondo del alma. Cuando se han vivenciado limpiamente los conocimientos, los valores cognoscibles de la esencia, entonces, por último, quedan depositados en la conciencia y ya no se pierden jamás. La esencia viene a quedar enriquecida con los mismos. Ahora comprenderemos cuál es la forma de volver conscientes los conocimientos gnósticos que he entregado en los libros que he escrito anteriormente y en este también. La meditación resulta formidable para volvernos conscientes de los conocimientos gnósticos, mas no cometamos el error de dejar los conocimientos exclusivamente en teorías o en la memoria, porque si así procedemos jamás lograremos el dominio de la mente. El requisito. La cruda realidad de los hechos nos viene a demostrar que son muchos los que no han comprendido la trascendencia del trabajo esotérico gnóstico, y que una gran mayoría no son buenos dueños de casa. Cuando no se es buen dueño de casa, es claro que no se está preparado para entrar en la senda del filo de la navaja. Para trabajar en la revolución de la dialéctica se necesita haber llegado al nivel del buen dueño de casa. Un tipo fanático, lunático, caprichoso, etc., no puede servir para la revolución integral. Un sujeto que no cumple con los deberes de su hogar no puede lograr el gran cambio. Una persona que es mal padre, mala esposa o mal esposo o que abandona su hogar por tal o cual hombre o mujer, jamás podrá llegar a la transformación radical. La piedra angular de la psicología revolucionaria está en el requisito de tener un perfecto equilibrio en el hogar, ya siendo un buen esposo, buen padre, buen hermano y buen hijo. Perfecto cumplimiento de los deberes que existen para con la humanidad doliente. Convertirse en una persona decente. Quien no cumple con estos requisitos jamás podrá avanzar prácticamente en estos estudios revolucionarios. El derrotismo. El animal intelectual, falsamente llamado hombre, tiene la idea fija de que la aniquilación total del ego, el dominio absoluto del sexo y la autorrealización íntima del ser, es algo fantástico e imposible, mas no se da cuenta que este modo de pensar tan subjetivo es fruto de elementos psicológicos derrotistas que manipulan la mente y el cuerpo de aquellos que no han despertado la conciencia. La gente de esta época caduca y degenerada carga en su interior un agregado psíquico que es un gran estorbo en el camino de la aniquilación del ego, y este es, el derrotismo. Los pensamientos derrotistas incapacitan a las personas para elevar su vida mecanicista a estados superiores. La mayoría de las personas se consideran vencidas aún antes de iniciar la lucha o el trabajo esotérico gnóstico. Hay que auto-observarse y auto-analizarse para descubrir dentro de sí mismos, aquí y ahora, esas facetas que constituyen eso que se llama derrotismo. Sintetizando,
diremos que existen tres comunes actitudes derrotistas. 1. Sentirse incapacitado por falta de educación intelectual. 2. No sentirse capaz para iniciar la transformación radical. 3. Andar con la canción psicológica, nunca tengo oportunidades para cambiar o triunfar. Primera actitud. Sobre el sentirse incapacitado por una falta de educación, tenemos que recordar que todos los grandes sabios como Hermes Trismegisto, Paracelso, Platón, Sócrates, Jesús el Cristo, Homero, etc., nunca fueron a la universidad, porque en realidad de verdad, cada persona tiene su propio maestro, siendo este el ser, eso que está más allá de la mente y del falso racionalismo. No se confunda educación con sabiduría y conocimientos. El conocimiento específico de los misterios de la vida, del cosmos y de la naturaleza, es una fuerza extraordinaria que nos permite lograr la revolución integral. Segunda actitud. Los robots programados por el anticristo ciencia materialista se sienten en desventaja porque no se sienten capaces, y esto debemos analizarlo. El animal intelectual, por influencia de una falsa educación académica que adultera los valores del ser, ha hecho que en la mente sensual existan dos terribles yoes que se deben eliminar, la idea fija, voy a perder, y la pereza para practicar las técnicas gnósticas para adquirir los conocimientos que se necesitan para emanciparnos de toda mecanicidad y salir, de una vez por todas, de la tendencia derrotista. Tercera actitud. El pensar del hombre máquina es, nunca se me proporcionan oportunidades. Las escenas de la existencia pueden ser modificadas. Uno mismo es el que se crea sus propias circunstancias. Todo es el resultado de la ley de acción y consecuencia pero con la posibilidad de que una ley superior trascienda a una ley inferior. Es urgente, es inaplazable la eliminación del yo del derrotismo. No es la cantidad de teorías la que cuenta, es la cantidad de superesfuerzos que se hagan en el trabajo de la revolución de la conciencia. El auténtico hombre fabrica, en el instante que quiera, los momentos propicios para su adelanto espiritual o psicológico. La psicoastrología. Escrito está con carbones encendidos en el libro de la vida, que todo aquel que logre la eliminación total del ego puede llegar a cambiar de signo y de sus influencias a voluntad. En nombre de la verdad, tengo que declarar que ese que está dentro de mí ha cambiado de signo a voluntad. El signo de mi expersonalidad era Piscis, mas ahora soy de Acuario. Un signo terriblemente revolucionario. No podemos negar que las influencias de los signos existen y nos manejan mientras no se haya hecho una revolución psicológica dentro de sí mismos. Mas en el camino de todo estudiante que aspira a la iluminación, se debe empezar por revolucionarse contra lo que establecen los horóscopos. Eso de que un signo no es compatible con otro signo es totalmente absurdo, porque los que no son compatibles son los egos, los yoes, esos elementos indeseables que cargamos dentro. La astrología de estos tiempos del fin no sirve para nada porque es puro comercio. La verdadera astrología de los sabios caldeos ya ha sido olvidada. Las gentes máquinas no quieren cambiar porque dicen, ese es mi signo, esa es mi influencia zodiacal, etc. Jamás me cansaré de enfatizar que lo importante es cambiar emocional y mentalmente. Se necesita cambiar mentalmente para que penetren y se manifiesten en nosotros las auténticas fuerzas zodiacales que emanan del ser, desde la Vía Láctea, las cuales nos darán un centro permanente de gravedad. La luz no hay que buscarla en los horóscopos, la luz surge cuando hemos eliminado de sí mismos el rasgo psicológico característico particular y cuando hemos creado un odre nuevo la mente, para verter en él las enseñanzas de la psicoastrología que he enseñado en mi obra Curso Zodiacal. El ser y la Madre Divina son los únicos que pueden emanciparnos de horóscopos de periódico y de revistillas baratas, dándonos así la educación integral. Hay que sacudirnos el polvo de los siglos y eliminar todas nuestras rancias costumbres y creencias y salir del fanatismo astrológico. ¿De qué es mi influencia zodiacal y qué remedio tiene? Esta forma de pensar tan subjetiva es un sofisma de distracción del ego.